huele a parrillas, que huele a terneras. Creo que estamos disipando muchas dudas o creando otras, porque esto nunca se sabe, ¿no? Yo siempre digo que a veces la información, tanto en exceso como en defecto, genera mucha controversia, genera mucha duda, y yo creo que, bueno, al final lo importante es que uno tenga claro lo que quiere y en base a ese vaya demandando. Ahora vamos un poquito más en aspectos técnicos por dos maestros de la parrilla, uno en el aspecto técnico de conocimiento, como es Miquel Ceberio, periodista, posiblemente bajo mi punto de vista, una de las personas que más sepan de carne en este país, y luego Juan Antonio Zaldúa, del restaurante, ahora es Baserra Baitea, en su día también fue Zaldúa, como... Perfecto, vale, perfecto. Vale. Bueno, como está diciendo, Juan Antonio Zaldúa, que tenía un asador que era Zaldúa y ahora se ha reconvertido todo en Baserra Maitea, ¿correcto? Sí, tenemos Baserra Maitea, Convento Maitea y Calle Maitea. Calle Maitea, perfecto. Bueno, yo siempre cuento una anécdota, a él le hace gracia, yo me río mucho porque Juan Antonio Zaldúa fue en su momento portero de la IT de Bilbao, tuvo la mala suerte de topar con la titularidad de José Ángel Iríbar. Aquellos más jóvenes seguro que no son nada, eran chopo, ¿no? Pero él tiene el mérito de haber parado un penalti a Neskens, que es mucho pararle un penalti a Neskens en aquellos años. Si podéis ver en YouTube anécdotas de los penaltis de Neskens, Juan Antonio le paró uno. Bueno, vamos un poquito al momento parrilla. Miquel, empecemos un poco por lo que tú quieres contar. Reflexiones sobre maduraciones, carnes y lo que quieras que tienes que contarnos. Igual no acabamos en unos cuantos días, si vaya pregunta. Bueno, está claro, lo primero que debemos de hablar, si hablamos de un animal, ¿qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de vaca? No, estamos hablando de vaca, sí, vaca. Vaca, de vacuno. Sí, vacuno, correcto. Y dentro de ello vaca, porque también la ternera tiene su campo, los machos castrados, todo eso, ¿no? Bueno, yo tengo una idea en mi cabeza de que se puede alargar mucho esta historia hablando de algo que yo digo que es... La chuleta es como una ecuación. Todos hemos conocido las de segundo grado, y luego el número de incógnitas, que era el que daba la complicación a la ecuación que se llama chuleta. Claro, podríamos decir que igual hay 100 incógnitas y hay una, sin duda, y voy a ir hablando suave, porque si no, yo me lío. No, yo te iré cortando y le dando paso a Juan Antonio. Aquí hay un tema importante. Primero hemos dicho el nombre del animal. Segundo, sin duda, es la edad. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? Animales jóvenes, animales de mucha edad, de pronta edad, animales, bueno, que al final es muy difícil optar por uno, porque si le preguntas a él, ¿cuántos años tenía la vaca más vieja que has sacrificado? Hasta 20 años. 20 años. Esto hoy es casi implanteable, no existe. Hoy casi todo el ganado que no está en los grandes asadores, en la gente que que incluso cría su ganado, son de mucha más corta edad. Yo sí creo que la edad es algo. No es todo, ¿eh? No. Porque está claro que si es, por ejemplo, una hembra, una vaca, que no ha preñado, que esas son la bomba, porque una vaca que no preña, todo lo que le va a dar al ternero cuando tenga leche, después de cruzarse, esa, ¿qué le pasa? Que se queda todo ella. En vez de criar un ternero se pone ella, es como un aparato, es una machorra, ¿no? Es una palabra que es un tanto así, pero que son animales se llama así, sí. Terribles. Ha probado mucho. Sí. Pasa que lo difícil es conseguir eso también, saber, ¿no? Porque el mercado está ahí, pero el mercado es muy amplio. Y Juan Antonio, cuando te encuentras ese, entre comillas, machorro, sí. ¿Cómo te enfrentas a él a nivel de parrilla? Bueno, a nivel de parrilla yo creo que lo que hay que hacer en primer lugar es valorar un poco, en este caso, la carne que tienes. Yo creo que hay una diversidad de carnes tan importante. Vamos a la chuleta, que es lo que un poquito... A la chuleta, sí. Entonces, la chuleta lo que tenemos que hacer primero es verla. O sea, yo por un animal en vivo, yo no tengo condiciones para reconocer ese animal. Hay gente que sí dice tenerlo y cuando sacrifica, pues le saca una carne determinada. Yo lo que busco en esa carne determinada es que tenga las características y la condición de tanto de sabor, jugosidad, terneza, debidas, para que eso guste al cliente. Eso es difícil, ¿eh? No es fácil. Estamos hablando de carne y nadie habla de saber
Porque ¿Qué te fíjate, explica hemos esa estado carne? hablando con varios parrilleros, Juan, conocedor de la carne, no hemos hablado de la edad, hemos hablado de la raza, hemos hablado de la maduración, pero hemos hablado de la edad, posiblemente porque entendemos que esas piezas de 20 años o 17, 18 años es muy difícil de que lleguen a un asador medio. Se lo quedan los grandes asadores o lo quedan las grandes empresas cárnicas pues para hacer mil cosas, ¿no? Yo creo que es un tema, sigue insistiendo en ese tema y desarrollando Sobre tu concepto. todo es importante conocer también él que ha comprado mucho animal en el campo. Él llega, va allí con su amigo, que es el dueño de la historia, y allí empieza la discusión, porque este en vivo también ya ella vislumbra, ya sabe, como no le gustan los animales pienseros, unos culos, así, no, eso hay que buscarlos, el equilibrio, ¿no?, de todas esas historias de la foto que tú haces del animal. De todos modos, yo tengo que decir que hace muchos años nosotros sí que íbamos al esto. Hemos comprado muchas vacas, bueyes. Yo tenía un amigo carnicero que jamás mataba un animal sin él antes verlo, ¿no? Entonces, sí, entonces solíamos ir y hemos tenido bueyes que han estado a punto de batir el récord en aquel tiempo. En aquel tiempo estaba en 1021 de una vaca que tenía isla o un buey que tuvo isla. Nosotros llegamos a 1012 con otra en 990. Luego hemos batido en algún tiempo, hoy eso está muy de moda, pero en aquellos años, estamos hablando de los años 80, vacas así de ese perfil, y en los años 90, Eroski en un ganado, en este caso un buey también, mató un buey de 1051 kilos, que nosotros vendimos la cinta de uno de ellos. Esto lo que nos ha hecho es un poco seguir ya no solo entrando en el mundo de la carne, sino de algún modo en analizar las condiciones que una carne debe tener para que entre en nuestra casa, ¿no? Cuando uno habla de razas, habla de condiciones de alimentación, todos esos son condicionantes seguros para la mejora genérica de la raza. Pero yo siempre he hablado de la unidad animal, lo llevo haciendo muchos años. Creo que la unidad animal es la que determina verdaderamente esa excelencia en lo que pueda ser una carne excelente, media o esto. Hoy ya las grandes casas ya hacen selecciones naturales dentro de eso y venden distintos animales en función a sus clientes. Pero claro, lo que hay que intentar es, todos los clientes no pueden tener esa excelencia animal, ¿no? Entonces, el precio no siempre... Claro, no es el mismo, claro. Además, Juan Antonio también y otro grupo de gente ha practicado eso de que casi todas las carnes, en vez de normalizarlas e igualarlas, lo que tienen que ser es distintas. Sí. Eso es lo grande, sí, ¿no? sí, que cada animal, desde la leche de la madre hasta su final, de una serie de resultados óptimos y distintos. ¿Se puede dar en un costillar que, digamos, si empiezas por la derecha o por la izquierda, las carnes sepan diferentes? Saber no. Saber tiene que saber igual. Pero sí hay puntos de textura distintos. No tiene nada que ver lo que es la cinta alta al lomo bajo. El lomo alto tiene unas condiciones. El lomo central, y en función a qué zonas del chuletero, la parte alta siempre es ligeramente más tiesa, ¿no? Tiene un poco de esas fibrillas que son más densas, y ahí es donde se produce ese puntito de más textura, menos terneza. Él está hablando hoy de una vaca que está de maduración 8 días. Claro, bueno, esto es la otra historia. Tenemos que ir hacia atrás. Yo fijaros dónde va la locura, que nosotros en este momento estamos practicando una historia que para mí es mundial, que es el no tener rigor mortis. Quiere decir, tener la posibilidad de ver una vaca que se ha matado a las 7:30 de la mañana, y a las 8:30 yo estoy desayunando esa chuleta con 100 chavales. Esto es importante, convencer, porque esto es como la iglesia, esto es una especie de religión. Hay que verlo, ¿eh? Es un acto de fe, ¿eh? El rigor mortis no se produce en la inmediatez de la muerte, sino es posterior. Entonces, sí, en ese momento sí que se puede tomar la carne
y puede estar súper tierna, hasta demasiado blanda, un poco... Pero, Juan Antonio, eso era una cosa que se hacía antes, ¿eh? Sí, Los sí, carniceros, sí, da sí. igual en Levante que en el norte, cuando se mataba en el pueblo, en el matadero que estaba al lado de un río para echar toda la coqui, entonces venía con una rabadilla al hombro, con un esto, y la para echaban casa, en aquel para suelo casa. de piedra que lo refrescaban con agua, a la sanidad entonces, cortaban y hacían un bocadillo de rabadilla, Sí, que era sí, Dios, ¿eh? perfectamente. Eso sí que es Dios, Sí, sí. no hay carne en está el claro, mundo. no, está claro. No, Pero y- eso, perdón, sí, sigue, perdón, sí, Juan no, Antonio. respecto a lo que decía Miquel, nosotros no es que defendamos la carne de 8 días. Yo lo que siempre he dicho es que una carne Eso, con 8 eso. días, cuando es de calidad, cuando es una buena carne y cuando tiene los matices tiernos que ya la carne en sí trae o no, porque no la maduración produce la terneza, que muchas veces se ha confundido maduración y terneza, es un error, es un error. La maduración y la terneza son dos elementos diferentes. La carne con 8 días puede estar tan tierna o más que una que Que tiene cualquiera. 3 meses, 5 meses. Lo que nosotros hablamos siempre es de sabores nítidos, sabores a carne, Limpios. jugosidad, terneza y sabor. Son los elementos fundamentales. No, yo tengo A claro, mí- sí. perdona, que en 3 meses, en 90 días o en 120 días esa carne no va a estar tierna. Bueno, esa carne, hay un cambio, bueno, además hay una deshidratación en el músculo del animal, que eso se va a dar por el tiempo, eso está claro. Y luego hay elementos, además, pero yo hablaría un poco desde el punto de vista del uso de la carne que generalmente se hace. Porque yo puedo tener una carne en una cámara fantástica, con una temperatura baja y un grado de humedad bajo, y puedo tener 90 días y estar perfecta. Pero yo lo que hago es, y mi pregunta es siempre hacia quien tiene que cocinar esa carne. Esa carne, si además pretendemos atemperar, si nosotros no sabemos en un restaurante si es un lugar de solamente carnes, donde se vende exclusivamente carne, pues esto podía ser algo de que yo todos los días voy a finalizar con una cinta y bueno, tengo demasiado problema. Pero los que tienen restaurantes saben que un día venden 4 chuletas, otro día venden 2, otro día venden 6 y un día venden la cinta entera. Entonces, como no se sabe cuándo y cómo, yo lo que digo es que esa carne no tenga movimientos fuera dentro. Porque Correcto. ya si tiene días y ya tiene ya esos inicios Putrefacción. de putrefacción, de aromas añadidos, de mohos, etcétera, yo digo, eso no es un elemento que se diera. Y Pero una carne con 15 días a 30, 40 días es el tiempo perfecto para poder jugar con él y para que sea maravilloso. Cada uno es libre, está claro. Hay gente que tiene 700 y pico días Bueno, una hemos carne. tenido hoy una carne pero- de 1000 días aquí hoy, Sí, esta sí, mañana. perfecto. Está muy bien, ahí está. Pero yo sigo diciendo que analíticamente hay muchas cosas ahí que No, están, que están Sí, escondidas. lo que un poquito... Vamos a ver, aquí yo lo primero que he dicho es que en el mundo de la maduración iban a haber mil opiniones, todas respetables, y como he dicho ahora con Juan, pues oye, pues cada uno irá interpretando un camino. Yo la quiero más madura, yo que la quiero menos, es todo es así un poco en la vida, ¿no? Pero yo lo que sí que quería es que hubiera información para saber luego, en el momento que llegue el momento de elegir una carne madurada de 100 días o de 35 o de 1000 días, tengamos la información para saber cuál es la que más nos va a gustar. Ya. Yo creo que eso es lo importante, Nosotros en catas que hemos hecho, y catas ciegas, Miquel ha estado en alguna de ellas y ha habido gente del mundo de la carne y de gastrónomos y demás. Y siempre que se ha hecho en cata ciega, el resultado ¿no? Sorprende. siempre ha sido el mismo. Claro, ahí tenemos algo de lo que nadie habla, que es el hábito alimentario, el consueto de cada uno de nosotros. Cuando tú estás habituado a comer una carne perfectamente sana no en el sentido sanitario solo, sino en todos los parámetros de nariz, de todo, claro, el que no está acostumbrado no nota ni lo que trae, ni lo que deja de llevar, ni lo que se le ha puesto. Porque hay carnes a las que no hay que hacerle nada, claro. Sí, pero... Y si no, pues... Miquel, pero a mí muchos clientes me dicen, yo les suelo decir, ese hueso, cógetelo con las manos, Y repélalo. que lo puedes comer de cine, porque las manos son para comer también. Y me dicen, sí, pero estoy acostumbrado a comer algunos y ya en cuanto me los pongo en boca ya me rechazan. Entonces este es un problema, porque si la carne la limpiamos bien, la recogemos bien
y quizá si ha estado en un punto de conservación bueno, pues no se sienta tanto. Pero hay siempre rincones, hay comienzos, hay finales, hay zonas donde el aire entra y donde empieza esa putrefacción. Hay que poner una peluquería, una barbería. Hay que poner una peluquería. Una barbería para hacer todas las operaciones que necesita Exacto, eso. exacto. Porque hay que afeitar la barba, quitarle la patilla, o sea, son muchas cosas. Miquel, yo muchas veces te he seguido en muchas ponencias tuyas sobre el mundo de la carne y la temperatura de asar. Vamos un poquito a una cosa que mucha gente no le da importancia. Vamos a ese tema que yo sé que te gusta que te haga esa pregunta. El que habla de la temperatura. Bueno, pero es tú, lo más que es importantísimo. ¿ves? Yo de la sal solo os digo, siempre antes. Lo único que digo, nada más. Luego te haré una matización, pero vamos a hablar de la temperatura, Juan Antonio. Bien, Venga. yo voy a ir un poquito más allá, en el sentido de que la temperatura no es más que una parte del total, porque nosotros vamos a jugar con, podemos cortar una chuleta en función al tamaño, que tenga 5 centímetros de grosor, de 3, de 2, o incluso si te pide alguien una de lomo bajo, una estrecha, pues de 1 centímetro y pico. Nosotros lo que hacemos con la carne siempre, con la carne no, y con todo, es administrar el fuego. La brasa es otro medio de fuego en el cual los hornos, las cocinas, distribuimos un poco en función a la temperatura con la que queremos trabajar. ¿Por qué la brasa no? Nosotros una brasa uniforme, donde haya una temperatura uniforme y donde el único juego puedan ser las alturas, no nos sirve. A nosotros lo que queremos es tener, además de las alturas, lo que queremos tener es la posibilidad de, en este caso, administrar la brasa. Ya tenemos el conocimiento debido para, en función al tipo de chuleta, el tipo de atemperamiento que pudiera necesitar, el momento de servicio o no de esa carne, porque no es lo mismo servirla en los 10 primeros minutos porque solo quieren carne y yo qué sé qué más, hacer un servicio después de 6 platos previos. O sea que yo creo que es un proceso mucho más complejo y no podemos remitir a algo tan simple como alta temperatura, baja temperatura. Y deberá también ir acompasado también un poco con el cómo es la carne. No es lo mismo una carne muy grasa, donde tenga una infiltración altísima, a una carne que lo sea menos, que sea menos grasa, pero no por eso tiene que ser menos jugosa. Hay carnes prácticamente, la gallega, que lo conoce todo el mundo, la rubia gallega, no tiene tanta infiltración grasa, pero es una carne mucha jugosidad. jugosísima. Entonces, la jugosidad y la grasa son elementos independientes. La grasa le da una aportación que yo siempre suelo decir, la grasa en la parte final, si es muy grasa, un crujientito en el esto siempre es interesante, pero eso lo tenemos que hacer al final, no al del principio, porque si no se nos iría quizá, ¿no? Luego, uno de los puntos importantes de este teorema es que la chuleta debe ser chuleta, no debe ser chuleta con anorak, forro polar, un armamento encima para que aguante una ida al polo. Claro, la chuleta hay que limpiarla. Esto es una cosa sine qua non. Y así también nos evitamos problemas. Luego, claro, hay mucha gente que dice, no, yo la tempero. ¿Y cómo la temperas? Dicen, yo saco la chuleta hoy con mi telita, la dejo ahí y hasta que se acabe, claro. Ya. Así no se atemperan las Ahí es cosas. donde se produce ese cambio de temperaturas, esa problemática. Que puede generar algunas bacterias. Exacto, que son las que se huelen mal, y saben mal. Claro, aumenta esa problemática que ya la carne con edad, con tiempo, pues ya empieza a tener, ¿no? Y el tamaño, ¿eh? Y el tamaño, Tamaño claro, y claro. peso, claro, depende del tamaño, irá el peso, pero el corte, porque es más fácil hacer una chuleta que yo creo que no tiene que tener 6 dedos, que puede ser perfectamente de 2 dedos y medio, porque culinariamente va a ser mucho más sencilla de resolver que un aparato que tenga, pues eso, 6 dedos, 7 dedos. ¿A dónde vas? Es que eso para temperar hay que darle caña. No, Claro. yo por ejemplo, en mis experiencias personales, por ejemplo, un asador que a mí me encanta, que lo sabéis, que es Tomás Fernández en el asador Alameda, estando en una mesa con Carlos Barañano, lo que hicimos es varias chuletas de kilo 200, kilo 100, porque así él tiene la capacidad de generar los conocimientos y volcarlos en la chuleta, porque claro, una chuleta de 5 centímetros, de 2,5 kilos, no es la misma sensación. No, pero esto también, esto no es una ciencia de... Exacto, no, es como la paella un poco. Nosotros podemos hacer esa chuleta de kilo, de 700 hemos hablado, de 1,5 kilos, de 2. Pero también dependerá un poco del número de comensales que tengamos en la mesa. Yo también puedo hacer
3 chuletas para 8, pero digo, bueno, pues vamos a hacer una chuleta de 2,5 kilos o 3 para que todos piquen porque hemos comido de alguna manera y para que comamos una lámina. Es un comer relativamente Cómodo y rápido, agradable. cómodo y además... Y tampoco te llenas de carne. No, porque el corte de la carne no la vas a dar así, la vas a dar mucho más fina y entonces luego lo que haces es tú trabajarla en la mesa, en el plato, ¿no? Ahora me viene una maldad. Que los tenemos ahí enfrente, no es por nada, ¿no? Esa moda tan yankee del tomahawk No está mal. no está mal. Puedes hacer un tomahawk maravilloso y hay. O sea, a la misma carne, el mismo ganado, tiene distintas zonas y tiene distintos cortes. Y un tomahawk puede ser, y un porterhouse y su padre, son cortes. Y a mí no me parece mal. No, pero eso me parece bien. Lo que pasa sí que es verdad que ahí el precio se encarece mucho porque estás Por el pagando hueso. mucho hueso por carne. Depende del cliente, ¿eh? Porque si el cliente está todo el día subido en la escalera dando, cuidado, manda. O sea, no es solo está el claro, asador. Está claro. Dime. Hombre, es un corte espectacular. Vistoso, es muy vistoso. Es vistoso. También hay gente que saca... Nosotros jamás hemos sacado la chuleta con la falda. Vale. Pero Hay gente que la saca. Y la saca. Eso en la báscula da, pero yo digo, Claro, es mejor utilizarlo para Es otra el cosa, forro ¿no? polar que digo Eso, yo y el claro, anorak, claro, ¿no? claro. Entonces, esa carne, comparada con lo que es la chuleta en sí, no tiene nada que ver, porque la textura es casi gomosa, ¿no? Es muy difícil de masticar. Eso, Miquel, ¿no? un profesional Interesa. como tú, un segundito, un profesional como tú del mundo de la carne, tú eras consciente de la revolución que ha vivido el mundo de la carne con el mundo de la chuleta y la muerte del solomillo? Sí, no, el solomillo no muere ni morirá. No, Ahora, bien, siempre. si hablas en el mundo de la gastronomía, es cierto que el chuletón, el solomillo es más como más universal. El chuletón es como algo más... Juan Antonio, pero sí. déjame decir una cosa. Sí. Eso que pensamos los aficionados a la chuleta de que el solomillo es una pachanga al lado de una buena chuleta del mismo animal es mentira. Ya. Porque el solomillo es la parte más noble del juguete. Ya. Se acabó lo que se daba. Y el que diga, no, mi chuleta es Dios y el Bueno, solomillo una pero- pachanga. Está jodido. Pero el también bolo. hay mucha gente que sirve el solomillo, parte del solomillo sirve en el tibón. Sí. Sí. Entonces Muy ya se está comiendo... muy típico en tanto, América. En muy América muy es muy Hay típico. Ahora pruebas, está hay pruebas. trayendo. ¿no? Entonces ahí tienes esa parte del solomillo y esa parte de... pueden tener distintas texturas, pero cuando un solomillo es de una buena vaca es maravilloso. o sea, Sí, que sí, eso- sí, sí. Hemos hablado de la administración, del fuego, de todo. Pero ¿fuego con qué? A eso. Bueno, nosotros utilizamos siempre el carbón de encina. Él tiene Pero una yo- palita, sí, una palita que sí. tenían las abuelas en la económica, donde cargaban y funciona con esa palita que le queda más pequeña que la mano. No, nosotros Y con eso tenemos, está todo el tenemos día. un horno donde hacemos la brasa, hacemos un volumen de brasa en función a las necesidades que tenemos. Y lo que hacemos es con esa palita que tiene él, o que dice él, que tiene un mango un poquito largo para que no quemarte, lo que hacemos es, echamos una palada, 2, 3. Y luego a partir de ahí vamos administrando, le ponemos una más, la estiramos un poquito, jugamos un poquitín en función a la necesidad y al tipo de chuleta que estamos haciendo. Entonces no le puedo poner yo, por decirlo de alguna manera, a un chuletón grueso no le puedo poner un montón de brasa o lo tengo muy distanciado porque lo quema enseguida. o tengo un lugar a temperamiento que puedo tener en distintas baldas, eso hay un juego, pero que también lo tengas que ir Pero administrando. sin llegar a cocerla, ¿eh? Nunca, que no, la no, gente no. atempera encima de la parrilla Sí, la cuece. a 30 centímetros. No, yo la tengo 20 minutos ahí y se atempera. Ya está Adiós, hecha, carne, está hecha. adiós. Depende un poquito. Si lo administras bien no hay problema, Miquel. El problema es cuando no se administra. Cuando lo dejas allí, te olvidas de ello y luego cuando vas dices, joder, pues ya se me ha pasado incluso. Vamos ¿no? al tema de las razas. ¿Qué raza? Ahora popularmente la rubia gallega es la prima donna, hablando, sí. Pero bueno, ¿Por qué ya... le llamas cimarrona? No, prima donna. Ah, prima donna, digo ya, coño. Tenemos la Simmental, la Casina, tenemos una cantidad de la limusín. O sea, hay una serie de carnes que están... Yo si tengo que buscar novia ahí, busco en las razas antiguas, mucho más que en las razas de hoy. Y hoy sí que es verdad, por ejemplo, la rubia, tú coges un miñoto portugués,
que es primo hermano, por no decir hermano, con otro nombre, Miñoto, río Miño. Y ese animal tiene la mitad de culera que un rubio gallego, cuando el rubio gallego el año 60 era como el Miñoto hoy. Es que todo hay detrás de todo hay una historia. Miñoto. Hombre, quizá hoy las más consumidas son las que tú has hablado, pero yo creo que para los restaurantes hay un estándar ya de más o menos de una calidad definida. Podemos hablar de la Simmental, que está normalmente aquí, pues no sé si existe. Tenemos la asturiana de los valles, la roja, tenemos la frisona, la frisona, que es un animal que da una carne maravillosa, maravillosa. Sobre todo si no es muy grande, un animal medio. Eso es. Y entonces, dentro de esa gama es lo que probablemente más se consuma. En España hay un montón de razas, no sé si hay 40 o más razas distintas, pero claro, nosotros al final jugamos un poquitín con lo que los mayoristas también están trabajando, además de con lo que algún minorista determinado en momentos puntuales trabaja y nos comenta y nos dice, oye, tengo esto, a veces es maravilloso y otras veces no vale para nada. El que sea de aquí a mí no me da el total, yo digo, dame bueno y ya el de donde sea va a ser la segunda parte. Prefiero que sea de aquí, si es bueno, pero si tengo que traer de fuera para que sea bueno, lo hago. Hay sabios en el mundo de la carne, sobre todo quizás más en el campo un poco, digamos, rozando lo científico, veterinarios y demás, que dicen que las mejores carnes las dan animales de largo cuerno y de edad no suya, sino edad de la raza, como una tudanca, los animales esos, o una cachena, que son animales más desgarbados, no tan hechos, no tan puestos, pero que son exquisitos luego a la hora de degustar, ¿no? En Euskadi hay una raza que se llama Betizu, que es Bei Izua, que es vaca loca, que es el antecesor claro del tronco de la raza de Lidia de hoy. Por eso las pinturas aquellas de Goya, si recordáis, se ve a toreros como enanitos que saltan con una garrochilla. Esos animales son betisus, son animales pequeños y que tienen una textura en boca que te mueres. Pasa que la gente pues eso no quiere porque es pequeña la y no tiene buena vista, ¿no? No, buena vista sí, pero pequeña. Y luego no la quiere tener nadie porque es muy mala, porque es el animal más salvaje que hay hoy en el campo aquí. Te tralla. Y luego yo creo que, como antes hemos comentado, el tema no porque sea esa raza ya nos da esa carne. Esa carne, en esa raza va a haber distintas carnes. Yo siempre digo que la excelencia, si se da en un 10%, es una locura. Un 20-30% puede ser así como de notabilidad. Y el resto, pues un poco de todo. ¿No crees que existe a lo mejor, tú que por ejemplo puedes ir al campo y seleccionar 3, 4 piezas porque te llaman, coges un día el coche, te vas de tu casa, hoy ya no lo haces, ¿no? Pero no, lo que quiero decirte que a veces, por ejemplo, gente de Valencia que tiene asador, que quiere tener buena carne, ¿no está en exceso en manos de los mayoristas? Sí. El tema siempre es el mismo. Un mayorista no tiene para todos la excelencia. Claro. El problema es que, como se suele decir, entre col y col berza. En el mundo del jamón, por poner un paralelismo a lo que es esto, ha habido casas que han hecho una selección maravillosa del producto, con lo cual, no porque todo el producto que tengan sea maravilloso, sino porque tienen ese primer producto que es maravilloso y luego tienen otros productos secundarios o otras marcas determinadas que hacen para otro tipo de producto. Yo creo que sería más interesante el que si alguien pidiera un producto determinado, que ese producto fuera de garantía. Que tú dices, bueno, yo voy a pagar, me da igual, a 35 euros el kilo o a 50, pero sé que al 100% me van a servir con esto. No que un día sea, porque el bueno no es el que tiene una vez buena carne, sino el que mantiene una regularidad. El que mantiene absoluta regularidad en el tiempo, ¿no? Pero lo que sí está claro que ese tipo de animales que hemos hablado son todos desiguales, no hay la uniformidad, porque incluso la matanza de esos animales también pues lo compran tratantes pequeños de pueblo y puedes tomar la 12/10
o puedes también pinchar el Claro, hueso, porque claro. su estética tampoco es tan elegante, ¿no? Como esas chuletas que parece que están más formadas. Pero sí Pero que... hemos dejado la sal ahí, ¿eh? ¿Eh? Atrás, que hemos dejado la sal. Bueno, pues nos queda poco, Que arranque, damos un toque a la sal y con esto iremos acabando. La sal, antes ha dicho primero Miquel. Yo siempre he pensado Sal fina, sal, sal escama. gruesa, sal gruesa o escama, pero yo prefiero la sal gruesa para sal. arrancar. Todo depende, la sal puede tener dos tiempos. Uno, la primera, que es El sellado de la... el sellado de esto, y otra, la segunda. No es lo mismo asar una chuleta de 1,5 centímetros, donde eso ya, está bien, eso. donde ya con la parte de sal que ya has puesto en la primera parte es más que suficiente, Su- a asar una chuleta de 3 centímetros, donde las partes internas de esa carne no tienen nada de sal y en función a la parte de cortezas que puedas meter en boca, pues te puede resultar hasta insípida la carne. Entonces hay una segunda parte que también es necesaria, es la puesta de sal, en este caso sí de escama, para el final de la carne. Pero ahí hay dos cosas. Cuando una carne está bien sellada, es difícil que la sal haga caminito, haga riachuelo. No, lo hace. Entonces, al final, echarle sal a una cosa que está cerrada, también luego masca sal. Y esto es una cosa que creo que echándole en buena medida, ¿no? Ves que la gente le echa sal como si estaría sembrando una puerta. Pero luego el volteo, el volteo revierte la sal. Por eso él ha dicho... escama al final, ¿no? Porque la escama, digamos, fluye antes que un grano. El grano hay gente que sacude la chuleta, hay muchas teorías. Pero yo lo que sí creo es que es mucho mejor eso de que la chuleta sea mojama cuando le echas la sal, hombre. Tú coges cualquier carne y para mojamar una carne necesitas mucho tiempo y tapar con una superficie de sal. Está claro. Para acabar, hagamos la radiografía del momento. Raza, tú para elegir ¿qué raza que te quedarías? Yo, como estoy en la zona nuestra, nosotros tenemos fundamentalmente la pirinaica y tenemos algo de frisón. De frisona. Entonces, jugamos ahí, pero yo soy más de frisona que de pirinaica, sin duda. ¿Edad del animal? Edad del animal, más de 6-8 años. Más de 6-8 años. Maduración de la carne. Maduración de carne, 15-45 días máximo. Asado en alturas. Asado en función al corte de la chuleta, en función a la brasa que tenemos, en función a cómo queramos que la carne vaya al final. Muy bien. Miquel. Más o menos parecido. Quizás yo ahí distinguiría, yo en los últimos años he andado bastante salseado, con bueyes, con historias, y hay cosas que yo tenía en la mente, como que un berrendo, un manso de esos de corrida, que es una carne de pena. A mí la carne que más me ha asustado en los últimos años han sido berrendos, claro, bien cebados, berrendos con alimento, porque la gente cree que es un tema de edad. No. Si te dejan en casa de quitar la papilla, te vas mermando, ¿eh? Y un animal es igual. Bueno, pues creo que ha sido bastante interesante la charla que hemos tenido. Podríamos seguir hablando, pero creo que es el momento de dejarlo aquí. El año que viene creo que seguiremos hablando. Pero creo que hemos disipado muchas dudas que creo que son importantes, ¿no? Yo creo que hoy nos vamos a casa sabiendo algo más de carne que no sabíamos ayer. Yo creo que eso es lo importante. Pero la única manera de aprender de esto es hacer, jugar, aprender, experimentar, hacer muchas chuletas, algunas desastre, pero no hay nadie que la primera chuleta de su vida haya sido. Está claro. Luego mirarle, porque este dice que no, pero este le ve la trasera y ya está, le ve el empalme de la cadera, también no sé qué, le ve el cuello, o sea que esas cosas se aprenden. La experiencia es un grado. Bueno, espero que hayáis disfrutado. Ahora viene uno de los puntales del mundo de la revolución de las carnes, que es Héctor Gran, viene del restaurante Echevarri, y creo que estamos de acuerdo que uno de los principales revolucionarios del mundo de la carne y de la brasa creo que fue Víctor, ¿no? Pues sí. Yo podría contar una anécdota de Víctor. Bueno, sí, por supuesto. La cuento. Víctor, cuando ya nosotros llevamos unos años, en aquel entonces Rafael García Santos, un crítico, Rafa. me hizo a mí un comentario
algo así como que me dice, aquí en Vizcaya solo tenéis buena carne el de Sondica, ¿cómo se llamaba? Castañaga. Castañaga y tú. Y le dije, no, y hay otro que tiene muy buena carne. Y lo sé yo, porque yo entonces iba a Eroski a comprar carnes. Yo elegía en cámaras como esta sala, donde había miles de unidades, y yo pasaba por entre ellas, iba eligiendo esta sí, y nos respetaban el esto. Y el carnicero que Víctor tenía en aquel tiempo hacía lo mismo que yo. Y yo sabía que esas carnes, porque a veces yo llegaba más tarde que él y cuando las veía decía yo, Me la ha quitado, me la ha quitado. Me la ha quitado. Y Eso es una carrera, ¿eh? Sí. Y le dije, Víctor es otro de los que tiene grandes carnes. Y Víctor allí empezó también un poquitín ese movimiento que García Santos, de alguna manera, cuando probó y vio que lo que era, pues le impulsó un poquito a crecer de la manera que luego lo ha hecho. Yo creo que el que gran... Esto sería bonito hablar de esto, ¿eh? La primera comida que hizo Rafa en Víctor la hizo conmigo. ¿Ah, sí? Y estuvimos sentados en el coche media hora cuando salimos. O sea, hablando Y de le dije, pero ¿por qué no vamos donde él y le decimos esto? Rafa. Bueno, yo tengo que reconocer que mis experiencias en Víctor han sido inolvidables. Yo fui a finales de los 90, cuando Rafa lo sacó en su guía, porque me llamó la atención. Luego he vuelto y ahora tengo que ponerme la cola, porque ahora ya, como hemos hecho tan famoso el restaurante, con perdón, que ahora es muy difícil. Bueno, creo que estos dos amigos se merecen un fuerte aplauso porque hoy han madrugado, han salido de Bilbao, de Sondica, han llegado a Valencia, nos han contado su vida, su experiencia y creo que se merecen un fuerte abrazo. Por favor. Muchas gracias. Y ahora vamos con Héctor Gran.